más largo? ¿La ballena azul o el calamar gigante? Si quieres saber la respuesta, mira este vídeo. En este vídeo vamos a jugar a un juego. Es un juego de siete preguntas. Escribe cuántas preguntas aciertas y cuántas preguntas fallas. Escribe tus aciertos y tus fallos y deja un comentario abajo. La primera pregunta es: ¿qué es más largo? ¿La ballena azul o el calamar gigante? La ballena azul mide 27 metros. 27 metros. ¿Y el calamar gigante mide más o menos? ¿Es más largo que la ballena o es más corto que la ballena? Pues el calamar gigante mide 17 metros. La ballena azul es más larga que el calamar gigante. La pregunta número 2 es: ¿qué es más largo? ¿El río más largo de América o el río más largo de Asia? ¿Cuál es más largo? El río más largo de Asia mide 6.300 kilómetros. 6.300 kilómetros. Y el río más largo de América mide más, ¿es más largo o es más corto? El río más largo de América mide 6.400 kilómetros. El río más largo de América es más largo que el río más largo de Asia. El río más largo de América es el Amazonas. Y el río más grande de Asia es el Yangtze, que es un río de China. Está en China. La pregunta número 3 es: ¿qué es más largo? ¿El túnel más largo del mundo o el canal más largo del mundo? ¿Sí? Más largo de todo el mundo. ¿Qué es más largo? ¿El canal o el túnel más largo del mundo? El túnel más largo del mundo mide 25 kilómetros. 25 kilómetros. ¿Y el canal más largo del mundo? El canal más largo del mundo mide 1.770 kilómetros. El túnel es más corto, mucho más corto que el canal más largo del mundo. El túnel es más corto, el canal es más largo. La pregunta número 4 es: ¿qué es más largo? ¿El barco más largo del mundo o el avión más largo del mundo? El avión más largo del mundo mide 87 metros. 87 metros. ¿Y el barco más largo mide más de 87 metros o mide menos de 87 metros? Pues el barco más largo del mundo mide 400 metros. Mide 400 metros. Es mucho más largo que el avión.
¿sí? Es mucho más largo. El barco más largo del mundo no es un barco de pasajeros, es un barco de mercancías, es un carguero, no es un barco para personas, ¿sí? Para pasajeros. Y el avión más grande, más largo del mundo es un avión militar, no es un avión para pasajeros. La pregunta número 5 es: ¿qué es más largo? ¿El puente más largo de África? ¿El puente más largo de África? ¿O el puente más largo de Europa? ¿Qué es más largo? El puente más largo de África mide 20 kilómetros. ¿Y el puente más largo de Europa mide más o menos de 20 kilómetros? Pues el puente más largo de Europa mide 17 kilómetros. 17 kilómetros. El puente más largo de África es más largo que el puente más largo de Europa. El puente más largo de África está en Egipto. ¿Y dónde está el puente más largo de Europa? Pues el puente más largo de Europa está en Portugal. La pregunta número 6 es: ¿qué es más largo? ¿El espagueti más largo del mundo? ¿O el pastel más largo del mundo? ¿Qué es más largo? ¿El espagueti o el pastel más largo? El espagueti más largo del mundo mide 3.700 metros. Es muy largo, 3.700 metros. ¿Y el pastel? ¿El pastel es más largo que el espagueti o es más corto que el espagueti más largo? Pues el pastel más largo del mundo mide 5.300 metros. 5.300 metros. El pastel es más largo que el espagueti. Y por último, la pregunta número 7 es: ¿qué es más largo? ¿El espárrago más largo del mundo o el pepino más largo del mundo? ¿Qué piensas? El pepino más largo del mundo mide 107 centímetros. Es un pepino muy largo, mide más de 1 metro, muy largo. Y el espárrago más largo del mundo mide más o menos que este pepino. El espárrago más largo del mundo mide 351 centímetros. 351 centímetros. El espárrago es más largo que el pepino. Y ese es el final del juego. ¿Cuántas preguntas has acertado? ¿Y cuántas preguntas has fallado? Déjalo en los comentarios. Y si quieres continuar aprendiendo español con Dreaming Spanish, puedes hacer el curso de $1 de Dreaming Spanish para aprender a utilizar estos vídeos para continuar aprendiendo español. Tienes el enlace del curso en la descripción de este vídeo. ¡Hasta pronto!